El comienzo del año 2026 se convirtió para Pekín en una ducha fría, y no porque de pronto nevara en una provincia del sur, sino porque dos acontecimientos golpearon de lleno el orgullo y las ambiciones del estamento militar chino. Primero, Venezuela. Fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación relámpago sin ruido innecesario, arrestaron a una pareja supuestamente vinculada con China y se retiraron con la misma rapidez con la que llegaron. El único problema fue que los sistemas antiaéreos chinos, suministrados para proteger al aliado, ni siquiera emitieron una señal. Silencio total, como en una tumba. Eso ya provocó un incómodo carraspeo en los círculos militares. Pero el verdadero pánico comenzó un poco después. En el centro del escándalo apareció el orgullo de la aviación china, el caza de quinta generación J-35, el mismo que, según aseguraban en la televisión estatal, debía convertirse en el asesino del F-35. Sin embargo, resultó que en mar abierto puede permanecer en la zona de combate no más de 7 minutos. Sí, 7 minutos. Tras despegar de un portaaviones y volar hasta la zona del conflicto a una distancia de aproximadamente 900 kilómetros, al avión le quedan apenas unos minutos para hacer algo: realizar reconocimiento, detectar un objetivo, atacar, evadir y regresar de inmediato. Porque, de lo contrario, el combustible no alcanza y la máquina termina en el agua. Y si aparece un adversario y hay que activar la poscombustión, entonces olvídense incluso de esos 7 minutos. Quedarán 3, menos de 3. Y esto no ocurre por daños de combate, es el modo normal de operación. El problema está en el diseño: poca capacidad de los tanques de combustible, gran masa y motores débiles. En tiempos de paz, en un salón aeronáutico, un avión así aún puede girar y lucirse, pero en combate real es un ave con el tiempo de vida contado. Mientras los militares se rascaban la cabeza, los medios estatales apostaron fuerte. La televisión central lanzó un programa sobre el poder del nuevo portaaviones Fujian, donde con gran pompa se hablaba de la avanzada catapulta electromagnética. La voz del locutor anunciaba con seguridad: aquí está el nuevo caza embarcado, listo para despegar. La cámara hace un acercamiento y, ¡sorpresa!, en la posición de salida no está el J-35, sino el J-20, terrestre, pesado, absolutamente no diseñado para portaaviones. ¿Un error? ¿O los editores ya no creen ellos mismos en lo que promocionan? Para quienes entienden aunque sea un poco de aviación, todo quedó claro sin palabras adicionales. Si incluso en la televisión nacional temen mostrar al J-35 en acción, Snatchit, la situación es crítica. Detrás del brillo del escaparate se esconde una sala de urgencias, donde intentan reanimar al paciente con medidas de emergencia, solo que el diagnóstico es mortal y la morgue está más cerca que el hospital. Para comprender la magnitud del fracaso, basta con observar el diseño de la máquina: longitud de casi 18 metros, envergadura superior a 12, peso de hasta 18 toneladas en vacío. Ya no es un caza ligero y polivalente, sino casi un pesado, es decir, por dimensiones, está más cerca del soviético Su-27 que de su competidor estadounidense. Y ahora, lo más importante: el corazón de cualquier caza es el motor. En el F-35 hay uno solo, pero ¿de qué tipo? El motor F-135 entrega un empuje de 20 toneladas. En el J-35 hay dos motores WS-19, en apariencia incluso mejor. 2 es más fiable, el empuje total es el mismo, 20 toneladas, pero eso es sobre el papel. En la realidad, dos motores no significan fuerza doble, sino problemas dobles. 2 circuitos de tuberías, 2 carcasas, más peso, un fuselaje más ancho, mayor resistencia. Como resultado, parece que la potencia es suficiente, pero toda la estructura trabaja al límite. Y hay otro inconveniente: se consume más combustible simplemente para mantener el vuelo, y no para acciones activas. Si se compara con el F-35C, en el que 9 toneladas de combustible alimentan un solo motor, en la máquina china hay 2 bocas hambrientas para la misma ración. La diferencia la notará incluso alguien que en aviación sea un completo profano. Una persona que se come un cubo de comida queda satisfecha y llena de energía. 2 personas que comparten ese cubo ya obtienen un resultado muy distinto, sobre todo si además tienen que ir al combate. Pero eso no es todo. Muchos, al mirar las imponentes dimensiones del J-35, se hacen una pregunta sencilla: ¿cómo es posible que el avión sea tan grande y el combustible se agote tan rápido? La respuesta está en la aerodinámica y en la distribución del peso. Los ingenieros intentaron meter 9 toneladas de combustible en el interior, y en apariencia lo lograron, pero para hacerlo tuvieron que alargar el fuselaje, aumentar su sección
avión, estirar el compartimento de armamento. Como resultado, el avión no solo se volvió grande, sino hinchado. Torpe, en lugar de una silueta depredadora, una sombra voluminosa. Todo esto se tradujo en una mayor resistencia frontal y, por lo tanto, en un mayor consumo de combustible. Es decir, 9 toneladas no son 9 toneladas de libertad, son 9 toneladas que se queman más rápido que en el análogo estadounidense, porque cada kilómetro para el J-35 es una lucha contra el aire. Y ahora añadamos a esto los requisitos navales: tren de aterrizaje reforzado, protección anticorrosión, sistema de plegado de alas. Todos estos elementos hacen la estructura aún más pesada. Compárese con el J-20. A diferencia de su hermano menor, sí es capaz de volar largas distancias. ¿Por qué? Porque en primer lugar, su volumen de combustible es de alrededor de 12 toneladas. Y en segundo lugar, su fuselaje es aerodinámico, alargado, con una resistencia mínima. Se desliza por el aire como una lanza. Y el J-35 es más bien un todoterreno que ha salido a una pista de carreras. Grande, ruidoso, torpe. Puede avanzar, pero ¿cuánto tiempo resistirá a alta velocidad? Y lo más doloroso, a pesar del parecido externo, el J-35 y el J-20 pertenecen a dos ligas distintas. Uno es un peso pesado con potencial, el otro es un experimento que ya se ha convertido en un dolor de cabeza. Solo por las diferencias aerodinámicas, el J-20 gana decenas de minutos en el aire. Pero miremos más profundo, a la propia física, que a diferencia del Politburó no se deja convencer. Uno de los parámetros poco conocidos, pero extremadamente reveladores, del motor del J-35 es el índice de derivación. Es de 0,68. Suena complicado, pero la esencia es simple. Cuanto más alto es este índice, más aire pasa fuera de la cámara de combustión, enfriando el motor y ahorrando combustible. Esto es bueno para los aviones de pasajeros, donde importan el alcance y la eficiencia, pero para los cazas de combate, especialmente los embarcados, se necesita un índice bajo. En el F-35, este valor es de 0,57, es decir, está optimizado para la maniobrabilidad, la velocidad y el empuje brusco. ¿Y el J-35? Se ve obligado a apostar por la eficiencia para poder, al menos, llegar al objetivo. Es un compromiso, no por elección, sino por falta de alternativas. Y aquí se abre otro hecho inquietante. Esos mismos 7 minutos, de los que se habla en voz baja incluso en los estados mayores, corresponden a un vuelo tranquilo, a velocidad de crucero subsónica, sin poscombustión, sin maniobras bruscas. Es decir, simplemente volar, observar y regresar. Pero si comienza un combate real, cuando haya que activar la poscombustión, evadir y maniobrar, entonces ya no se trata de minutos, se trata de segundos, en el sentido literal. Por eso, en aquel mismo video propagandístico en el portaaviones no estaba el J-35, sino el J-20. No es un error del operador, es miedo. Es una señal muda, lo entendemos todo, pero no sabemos cómo explicarlo. El avión en el que se han invertido miles de millones no puede cumplir su tarea principal, mantenerse en combate, sin reabastecimiento, sin milagros. Pero el verdadero drama comienza donde terminan los cálculos, cuando queda claro que, a partir de ahí, solo queda la improvisación de emergencia. Cuando generales e ingenieros se reúnen en silencio y nadie ya brinda por la nueva generación. Porque el J-35 no es solo un avión inacabado, es el símbolo del fracaso de toda la concepción. Las ambiciones eran imperiales, crear un caza embarcado de quinta generación, barato, masivo y furtivo. Pero el metal no obedece a los eslóganes, exige empuje, precisión, aerodinámica probada y no bonitas presentaciones en el foro de Zhuhai. Ahora, para salvar la situación, Pekín se ve obligado a regresar de urgencia al hermano mayor, el J-20. Es precisamente a este al que ahora intentan adaptar apresuradamente para el portaaviones, pero no fue diseñado para eso, es demasiado largo, demasiado esbelto. Su tren de aterrizaje no está calculado para un lanzamiento duro desde catapulta. Habrá que reforzar el fuselaje, modificar las alas, rehacer toda la estructura. Y eso significa, otra vez, años. Otra vez, miles de millones. Y otra vez, incertidumbre. Además, el propio portaaviones Fujian fue diseñado para el J-35. Sus ascensores, sus hangares, sus algoritmos de operaciones en cubierta, todo está calculado para un avión de masa media, y ahora intentarán meter allí a un peso pesado. Es como intentar hacer circular un tren de mercancías por una línea de tranvía urbano. Puede que avance, pero será ruidoso, lento y con consecuencias imprevisibles. Así, una sola limitación técnica se convirtió en una cascada de problemas. El caza, que debía ser el símbolo de una nueva era de la flota china, resultó ser una máquina de 7 minutos. Y 7 minutos no son solo tiempo en el aire, son una frontera clara e implacable entre el sueño y la realidad, entre las ambiciones y las capacidades, entre la propaganda
propaganda y la física. Alguien dirá, el tiempo lo demostrará, pero el tiempo ya lo ha demostrado y está avanzando con un tic-tac ensordecedor.